Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9:33 y recibimos otra invitada muy especial. Se trata de Gloriana Montaz. Ella es directora del Departamento de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República. Gracias por estar con nosotros, Gloriana. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Gloriana, antes de que comencemos, permítanme felicitarles porque he estado viendo como los últimos días y semanas, o no sé si estoy errado, pero tengo esa percepción como que la Procuraduría se está abriendo un poquito más a salir a los medios, distintas personas de ustedes. Y como que antes uno siempre decía, pero ¿y por qué que no salen? Para uno no está quizás partiendo de una sola premisa con relación a los temas, sino que ellos también tengan su posición oficial sobre la situación en distintas índoles. Así que si están haciendo algo diferente, felicidades a quien está detrás de eso. Gloriana, entonces vamos a ver cuál es la situación, el estado situacional que vive República Dominicana en este momento con relación a la violencia, sobre todo atención de víctimas en República Dominicana. O sea, ¿cuál es la situación? ¿Qué cantidad de casos ustedes están recibiendo? ¿Cuáles son los principales tipos de violencia que se generan? ¿Y cuál es el abordaje que se le está dando del Estado para tratar de corregir esta situación? Bueno, explico. El Departamento de Atención a Víctimas está abierto desde el 2005 por una resolución del Procurador General entonces, y entonces está llamado a dar apoyo y soporte a las fiscalías especializadas con todo lo que tenga que ver con víctimas. Nosotros allá somos victimólogos y entonces damos apoyo a las diferentes necesidades. A veces son necesidades de acompañamiento, de orientación de los usuarios, de referimiento de usuarios al sistema ampliado, porque sabemos que la Procuraduría General tiene un rol muy específico en cuanto a perseguir los delitos, ¿no? Y nosotros seríamos como ese puente entre lo que hace el investigador, lo que hacen las fiscalías, y entonces llevar y acompañar a esos usuarios, esas personas que han sido determinadas como víctimas, a que consigan, pues, no diría dar resolución, pero avanzar en sus procesos, ya sea a través de orientación para servicios psicológicos, para programas sociales también, determinar cuáles son las necesidades de los usuarios para entonces acompañarlos en ese proceso. Como parte de eso, directamente nosotros supervisamos un centro de niños, niñas y adolescentes. Trabajamos con las familias completas que manda el Ministerio Público, que refiere el Ministerio Público, casos de víctimas, ya sea de maltrato físico, abuso sexual, a veces son los niños de la familia donde hay una violencia intrafamiliar, y nosotros trabajamos muchas veces con los niños y con las familias completas para darles apoyo psicológico, psicosocial y también pediátrico. Eso básicamente es lo que hacemos. Sabes que precisamente hoy la prensa recoge una información, una cifra alarmante del caso de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el año 2024. 34 mujeres, donde el mes de junio dice que fue el mes que tuvo más víctimas, 20 solo en junio. Entonces a mí me llama la atención, y qué bueno que estás aquí, para que nos indiques ¿cómo funciona? Por ejemplo, estas mujeres que son víctimas, muchas de ellas que mueren, van donde ustedes a buscar ayuda. ¿Qué porcentaje de esas mujeres van y ustedes las asisten? ¿Y qué porcentaje, porque tiene que haber una cifra negativa, evidentemente, de esas que van y asisten, aún así son víctimas de feminicidio? La mayoría de las personas que son víctimas de feminicidio, de las mujeres, pues no necesariamente han acudido al sistema. No tienen un caso abierto, no han puesto una denuncia. En la mayoría de los casos que se pone una denuncia, no acaban en ese proceso, pero no es infalible el sistema. Eso no quiere decir que no acabe, porque es un proceso voluntario. El que una persona ponga la denuncia o no es un proceso voluntario, aún la ponga, el que mantenga la denuncia o acate las recomendaciones del Ministerio Público también es un proceso voluntario. Si es un caso de altísimo riesgo, por ejemplo, el Ministerio Público recomienda que se vaya a una casa de acogida en lo que se aprese a la persona agresora y la persona no quiere ir a la casa de acogida, ahí el Ministerio Público tiene medio las manos atadas, porque ¿qué hago? No la puedo meter presa a la persona, porque es un proceso voluntario.
Entonces, la mayoría de los casos son procesos donde no se ha asistido, y si se ha asistido, inmediatamente hay como una investigación interna para entender qué pasó con ese caso. O sea, si hubo de parte del Ministerio Público algún fallo. Los fiscales que conozco están muy pendientes de eso, y es muy estresante el proceso. Si hay un caso donde falleció una víctima, inmediatamente se abre esa investigación para entender qué fue lo que pasó. Y escúchame, Víctor, que yo sé que es tu turno. Y en el caso de los hombres, ¿van hombres allá al departamento? Que los hombres siempre como que son los menos en estos casos. Hasta los relajan. Quizá por eso, por no ser víctima del moving, entonces ellos no van. Van hombres. Entre el 10, más o menos un 10%, también son cifras así aproximadas. 10, ¿y cómo se manejan esos casos? 15% son hombres que van. Se manejan igual que los otros casos. Ahí está el mayor con su mujer como que no le entró a apuñalar. Se manejan igualito que los otros casos. O sea, se hace el recibimiento, se trata de entender qué fue lo que pasó, se investiga. Claro que hay mucha, vamos a decir, culturalmente le da mucho miedo a las personas, a los hombres, a acercarse al sistema, o tal vez por malas experiencias que han tenido otras personas, pues entonces no quieren ir, no quieren hacer la denuncia. Pero este es el sistema, esto es lo que hay. O sea, si tienes una situación de esa magnitud, hay que acercarse. Víctor, yo, como abogado, he tenido la experiencia de que algunos clientes que se han visto en situaciones así, lo que ven es que entienden que el sistema está más para la mujer y evitan denunciar porque sienten una tendencia muy hacia el lado de la mujer y no al factor, como tú estás destacando debidamente, es víctima, o sea, es persona que necesita algún tipo de seguimiento, pero la opinión pública, la sensibilidad tal vez y la frecuencia con respecto a las mujeres es lo que tal vez sesga más a los hombres en función a acercarse. Las principales denuncias que ustedes reciben o tratamientos que tienen que dar, ¿cuáles son las más predominantes que ustedes han tenido que se atienden ahí en términos de, digamos, tipos de víctimas, situaciones, en fin? En el sistema en general lo que tenemos son más casos de violencia de género, violencia intrafamiliar. Son acerca de más de 60,000 casos de denuncias al año. Sí. En el caso nuestro particularmente, como tenemos el centro de niños, entonces recibimos más casos relacionados con la violencia hacia niños, y la mayoría de casos son de abusos sexuales. Son la mayoría que recibimos. ¿Y tienen algún estudio sociológico que muestre, que dé hallazgos en función a ese predominio de esas áreas? ¿Por qué en la familia? ¿Por qué lo sexual? ¿Hay alguna orientación en función a alguna investigación sociológica? Hay investigaciones, nosotros no las hacemos nosotros, pero sí recibimos las universidades, a veces los pasantes, que también nos piden datos, nos piden entrevistas, y participamos en esos procesos de colaborar con esas instituciones que quieren hacer esa investigación. Esa investigación es vital para realmente entender la naturaleza del delito, pero la Procuraduría realmente está llamada a actuar después de que las cosas pasan. Esos procesos preventivos corresponden al resto del sistema, y nosotros lo que podemos es colaborar para ayudar a que ese sistema tenga información y que pueda entonces trabajar con esas políticas públicas de prevención. Sí, Alfredo, yo creo que esta señora nunca había llegado a un lugar justo a tiempo como el día de hoy. Mire, ella dijo que usted se encarga de atención a las víctimas. Ajá. Y usted no ha distinguido edad ni sexo. Mire, justamente ahora, usted sabe que uno se convierte en un canal de difusión y hasta ayuda hacia la gente. Cuando uno llega a estas alturas en la comunicación, humildemente lo decimos. Hay una joven que me escribió a mí antes de ayer para denunciar que en el centro de Villas Agrícolas de Inaipi, está ahí el video para que se lo muestre, Kelvin, a la dama, hubo un niño que le cayeron a mordida. Un niño que le cayeron a mordida. Yo le mandé a poner una sombra al niño para protegerlo. No, míralo ahí, miren toda la mordida. Eso fue la señora Andri Rosario. Eso lo está denunciando una persona aquí a través de nuestra cuenta, Alfredo de la Cruz, una empleada de INAIPI, allá en Villas Agrícolas. Se llama Andri Rosario, trabaja en el INAIPI de Villas Agrícolas.
le llegan a usted más denuncias como esa. Mire, esa señora que está ahí. ¿Que mordió al niño? Mordió al niño. Ella trabaja en el INAIPI de Villas Agrícolas. Yo lo denuncié y tagué a la Procuraduría en la publicación ahora mismo. El niño está lleno de mordidas, profesor. Usted sabe que ese lugar dejan los niños, las madres se van a trabajar y encuentra con que el niño lo ha mordido todo. Y dicen que esa señora que lo mordió. Sería bueno que aprovechar la presencia suya, Claro. yo se lo voy a remitir a usted Claro. para que haga esa investigación. Va mucha denuncia también así. Van denuncias De sí. agresión a niños. Sí, Mira todo lo que hemos visto en de estos todo días de tipo, los niños. y lamentablemente la mayoría de los casos están relacionados con personas muy cercanas a los niños. Muchas veces son familiares, muchas veces son personas de la comunidad, amigos de la familia, y así también personas cercanas en el sentido de en los colegios, en las iglesias, Sí. o sea, las personas más cercanas, la verdad, son quienes presentan el mayor riesgo para nuestros niños y niñas, y eso es grave. Sí. Y eso es grave porque siempre estamos pensando que tal vez es una persona afuera, que es un monstruo que vive en su casa y que sale de vez en protegerlo, cuando. no lo protegemos. Y exactamente, entonces nos cuidamos más del extraño, ¿no? De no te vaya con ese que tú no lo conoces y ese quién es, pero muchas veces no estamos tan pendientes de la persona que tenemos cerca, de la persona que tenemos en casa. Y la mayoría de los casos que nosotros vemos son de personas muy cercanas. Sí. Entonces, pero sí me pasa. A veces los padres dejan a sus niños el con la dato. confianza de que creen que se lo van. Siempre es de cerca, o sea, nadie viene de Santiago a la capital a abusarte de un niño, siempre del entorno, la mayoría de los casos. Elías. Gracias. Se ha planteado exigir la educación, digamos, en el ámbito de concientizar desde pequeño a la gente. Porque la mayoría de los problemas que tenemos no existían antes, porque antes había disciplina. Tanto en los liceos, que el profesor si tenía que darte una pera te la daba, como en las casas. Se ha planteado que haya un sistema de reorganizar esto. Ustedes como institución han planteado eso. Sigo entendiendo que los procesos preventivos corresponden a un sistema ampliado, no solamente al sistema de justicia. El sistema de justicia trabaja con lo que ocurre, lo que ya pasó, lo que está después de. Sí. Yo no sé tanto si hay más casos, yo creo que hay más visibilidad de los casos. Yo creo que los casos se han dado siempre. Siempre ha habido maltrato, siempre ha habido abuso, siempre ha habido... Hasta culturalmente. Sí, yo creo que hay ahora mismo más posibilidad de denunciar, hay más acceso a los servicios, hay más acceso a las redes, donde entonces tenemos, pues subimos la foto Claro, y las cosas y se ven. conciencia social y más se empoderada. y bueno, entonces se viraliza rápidamente un contenido. Pero entiendo que no es una cosa necesariamente nueva y que corresponde... Educación corresponde, Sí. a salud corresponde, desde gobierno central corresponde, comunicación corresponde, ese proceso educativo que usted está comentando, que yo creo que es vital y que es totalmente necesario, pero que tiene que trabajarse más allá de verlo como que antes había disciplina, vuelvo y digo, también esa disciplina, no, muchos de los casos que vemos son de niños maltratados a razón de disciplina. Y vemos niños que tienen unos correazos brutales, que le han dado con un alambre de electricidad, atento a que yo lo estoy disciplinando. Entonces, no es un tema de llamar a la disciplina, es saber qué herramientas yo puedo tener, cómo yo puedo educar, cómo yo puedo disciplinar y darle educación a la población que no sabe cómo hacerlo. Gloriana, yo quiero retrotraerme un poquito hacia algo que hablamos hace un rato, porque creo que es un tema muy importante. Dos cosas. Los protocolos de ustedes, ¿cómo han evolucionado en el tiempo? Porque yo recuerdo que hace un tiempo había la queja de que, por ejemplo, cuando había violencia de género, sobre todo con mujeres afectadas, que se apersonaban a querellarse, la enviaban a mandarle al agresor la orden de alejamiento. En otras ocasiones habían denuncias de que iban al cuartel a poner la querella y le decían que no había combustible para ir a apresar al agresor. ¿Cómo han cambiado esos protocolos? Eso por un lado. Y lo otro, el tema de qué tan cierto y cómo ustedes se mantienen evaluando los protocolos, pero en otro aspecto.
siento que hay una queja en la población masculina del país de que el órgano persecutor, en este caso policía, procuraduría, tiene una proclividad, como decía Víctor ahorita, a que cuando una mujer pone una denuncia, sin investigar mucho, el hombre está preso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces, no es que no ocurre la violencia, ocurre y es real, pero también hay casos en los que, por ejemplo, el hombre no quiere seguir con una mujer y la mujer hasta ella misma se agrede o pone otra mujer que le dé 2 galletas y va con el morado y dice, fue él, y el tipo está preso sin haberle puesto la mano. Y desacreditado. ¿Cómo ustedes logran desmarcar esos casos para no caer en el abuso? Claro. Ya eso es la investigación. Exacto. Sí. Bueno, ahí hablo desde mi experiencia y contando desde lo que veo mis compañeros de la fiscalía. Sí. En cuanto a la primera pregunta, yo tengo 20 años en el sistema. Cumplo este año 20 años. Wow. Y Pero usted llegó menor de en edad. pañales, sí, en con pañales. Como está una puestos. ternerita todavía. Y esos 20 años se ha visto definitivamente un avance y una evolución de lo que era antes, ese inicio donde era en la policía que se hacía directamente la denuncia, donde sí no había que llevar a ese acto que había emitido la Fiscalía de Protección, y a través de resoluciones administrativas, pues entonces se ha hecho muy evidente de esa necesidad de que haya un proceso coordinado, la persona nunca tenga que ir a llevar en sus manos esos documentos, esa orden, y que por supuesto, pues entonces cuando haya que apresar a alguien, pues existan los medios, ¿no?, para que se pueda hacer. Pero eso es un tema de recursos, no solamente un tema de tal vez de protocolo. Una cosa es que tú tengas el protocolo muy bonito escrito, que los protocolos están y se ha avanzado muchísimo en eso, pero otra cosa es que hayan los recursos para que se pueda ejecutar tal cual. Eso ha cambiado sumamente. Creo que es un tema que se tiene que revisar constantemente, que la lucha a veces, cómo no volver atrás, porque a veces vemos como una presión como que las cosas quieren volver hacia atrás en algunos aspectos, pero es una lucha constante, el tema de revisar y cada vez que cambia de administración y entonces a qué le damos prioridad. El Departamento de Violencia de Género, por suerte, tiene mucho apoyo de entidades internacionales. Hay mucho foco de la comunidad internacional apoyando monetariamente para que esos protocolos, para que esas capacitaciones, para que el personal esté capacitado. Pero esto es algo que se tiene que hacer siempre. O sea, si yo lo suelto, en 5 años estamos como estábamos. Tema de que siempre se tiene que apoyar. Claro. En cuanto al otro tema, que sí sé que es una preocupación y lo entiendo, existe tal vez un fenómeno como de discriminación positiva, en tanto a que si la mayoría de los casos, si yo tengo el 85% de los casos, que son casos de mujeres maltratadas, abusadas, obviamente hay una tendencia del sistema a decir, es que la mayoría de los casos que me llegan son de mujeres que ciertamente son abusadas. Y cuando llegan otros casos, entonces el sistema lo trata con este tema, con esta duda de no estoy seguro, pero para dudar a favor de un feminicidio, yo prefiero dudar al otro lado. Y entonces ahí salen perjudicados las personas agresoras o las personas que están que se sospecha que son agresoras y que tal vez no lo son, porque ciertamente el sistema puede utilizarse para hacerle daño a otra persona. Se puede utilizar y se ha utilizado. Entonces ahí es un tema de seguir como afinando esos protocolos precisamente para lo más rápido posible poder determinar que esos factores que hacen que una víctima se determinen que es una víctima, pues estén claros. Pero una cosa, Mariana, y brillante la explicación. Hay una fiscalía de violencia de género, creo que en la Rómulo, aquí, en Sarasota, ¿verdad? La Rómulo, la Rómulo, ahí, ¿verdad? El Distrito Nacional. Llegó una mujer a querellarse a la fiscalía que su esposo, fulano de tal, la agredió físicamente, mira los moretones, mira, mete ojo abollado. La mordía. Me dio una golpeada ese abusador y yo quiero que lo aprecen. ¿Cuál es el procedimiento de la fiscalía? La fiscalía da como un hecho que ella tiene agresiones, ¿verdad? Ella está diciendo que su pareja la agredió. Que sí, o sea, ¿hay una investigación previa para determinar que la pareja fue el agresor o simplemente se emite una orden de arresto, aprésenlo lo que se investiga?
El protocolo manda que haya una investigación. Esa persona se toma su denuncia, va a pasar entonces a medicina forense y va a pasar a psicología forense. Medicina forense va a determinar no solo la extensión de las lesiones, sino que también debería entender que hay una coherencia entre lo que la persona está narrando con las lesiones que tiene. Porque a veces tú tienes unas lesiones que no cuadran. Eso pasa mucho con los niños que dicen, ay, se cayó. Pero eso no, los médicos saben cuando eso no responde a una caída. O que tú dices, ¿de dónde cayó? ¿De dónde? Pero si se cae de ahí, no es verdad que va a tener ese nivel. Entonces el médico forense tiene que ir más allá. Hay una especialización, no solo de describir lesiones, sino de decir la coherencia con ese relato que la persona está diciendo. De que no es que fue así, fue de esta manera, fue... Claro. Y entonces debe de haber un informe que comience a establecer, vuelvo y digo, esa coherencia. Hay una valoración de psicología forense donde se toma ese testimonio también, donde se ven esos aspectos, tal vez esos detalles, esos temas no verbal, de credibilidad también en cuanto al relato de lo que estoy diciendo. Y entonces se manda a buscar a la otra persona. A escucharlo. Y se manda a ver si hay testigos, pues se manda a ver, si queremos saber si hay testigos, si hay cámaras, si hay grabaciones. Todo eso es lo que compone un caso, el que yo determine antes una de medida. Una orden de... Así debería ser. Claro. Así debería ser. Entonces se supone que tú tienes una serie de elementos cuando tú tomas esa decisión cautelar de, bueno, esta persona tiene que ser detenida o esta persona tiene que salir de la casa, vamos a desarmar a esta persona. Igual la investigación no se puede hacer en un mismo día, necesitamos más días, pero ahí sí digo, si yo necesito más días, yo necesito proteger esa supuesta víctima. Doctor. Y en ese momento, es verdad que puede ser que la otra persona lo pase mal, si no se trata de un caso de victimización real, pero yo tengo que proteger antes de ese el derecho que yo tengo que yo tengo como prioridad. Usted, bueno, yo le voy a tratar un caso que ha generado la atención del país entero, el caso de la niña decapitada. Quizás no es un caso que va a su jurisdicción directamente, pero como usted es doctor en psicología, también es un caso de interés social, pero también ella es neuropsicóloga, ¿verdad? Clínica. Entonces, ¿pudiera hablarnos un poquito de este caso tan atroz? La gente dice, y por lo que uno puede percibir, que es una persona que evidentemente tiene temas de salud mental. Usted como profesional, ¿qué puede analizar de este caso? Lo que se ve, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que son y que no se ven. Sí, el tema de la salud mental, qué pena que tengan que pasar estas cosas para que lo volvamos a poner otra vez como en la palestra. Pero es una necesidad que tenemos todo el tiempo de estar hablando del tema de la salud mental en nuestro país por muchas razones, no solamente por este tema, sino por muchas razones. Pero es evidente que cometer un acto como este, una madre específicamente, además de todo, que complica más la cosa, la hace más dramática, más extrema, pues entonces nos llama a pensar en la salud mental de la persona. Eso no quita el tema de la atrocidad, del hecho cometido, de lo horrible, de que esta persona es un peligro, de que no puede estar ahí, pero hay un tema de salud mental. Este tipo de cosas no pasan de un día para otro. Entonces, a veces nos quedamos en el hecho y en lo que pasa después y no en analizar lo que pasó antes. ¿Qué señal estaba dando esta persona de que no estaba bien? De que estaba descompensada, de que estaba fuera de control, de que era una persona peligrosa. Esto no pasó de un día para otro. Y el hecho de que tal vez las personas no sepan qué hacer, no sepan a dónde acudir, no sepan a qué institución acercarse, no sepan o no tengan acceso a la ayuda. Tener el que ha tenido en su familia una persona con un trastorno mental sabe lo difícil que es lidiar con y lo esto. Costoso que es. Y esta persona más aún, que era una persona, era militar, ¿no? Policía. Sí, era doctora y militar del ejército. O sea que también nos lleva a pensar, bueno, pero esta persona estaba dentro de esta institución, ahí tampoco hay como un seguimiento, un control, como no estoy diciendo el ingreso, porque no necesariamente la persona debutó con este problema antes de ingresar, pero después de cómo una persona que tiene tanto poder en sus manos, esa necesidad de un seguimiento del ser personal que tú tienes ahí adentro. Porque sí, es verdad que la persona puede deteriorarse con el tiempo, pero cuando tú tienes ese nivel de poder en las manos, llámese ya policía, los militares,
tiene que haber un proceso de seguimiento de ese personal, porque cualquiera se enferma, cualquiera se pone mal. Y eso tal vez lo que me llama como a pensar en un inicio. Es cierto que los meses grises, en términos del medio ambiente, es donde más aumenta estos casos de suicidios y este tipo de autoherirse, etcétera, etcétera. Es decir, los meses de otoño. Es cierto que eso está evaluado de esa manera. No lo sé. Eso sería interesante, esos estudios que son necesarios en nuestro país de entender esos fenómenos en cuanto al tiempo. En otros países que hay, vamos a decir, estaciones del año, porque aquí no hay. Aquí no hay meses grises. Aquí hay una sola. Aquí los meses grises son ahora que tenemos el polvo de Sahara, que tiene el cielo gris. Está como más claro en otros países donde hay estaciones. En nuestro caso, yo no sé si es un tema de cuando el calor aumenta. Sí sabemos que en época festiva hay mucha violencia porque hay mucho consumo de alcohol. Entonces hay mucha victimización. Esto es una locura. Usted sabe lo que yo acabo de ver ahora mismo, doctora. Hombre que le pide a la policía que le haga el favor de matarle a su hijo. Eso lo envía a Kelvin ahora mismo. Seguro consume droga. Oye, bien, un hombre le pidió a las autoridades que le hicieran el favor de quitarle la vida a su hijo, supuestamente porque lo tienen zozobra a la familia. El hombre acudió a un destacamento en la provincia de Santiago denunciando la fechoría de su vástago. Él trabaja conmigo, pero cogió los vicios. Comenzó usando perico y terminó en pastilla, reveló el denunciante. Un padre. Míralo ahí, mira, una agencia de noticias, la gente de Telemico. Eso es bíblico. Padre contra hombre hijo, le hijo pide a la contra policía que por favor que le haga el favor de matarle al hijo. Claro. No, se está acabando. Desesperado. El tema es, vuelvo y digo, el acceso a los servicios. ¿Qué hago cuando tengo una persona también, no solo trastorno mental, una persona con adicción, que también es otra forma de enfermedad mental? Qué difícil es tratar en la familia cuando tú tienes un adicto, que es una persona adulta, que es una persona que tú no puedes físicamente controlar. Y a veces la falta, vuelvo y digo, el acceso a servicios de calidad. Porque los servicios en ese caso, por ejemplo, de adicciones hospitalarios y de ingreso involuntario son carísimos. Son sumamente caros. Entonces el mundo se acabó y no nos dimos cuenta. Gloriana, muchísimas gracias. Gloriana Montaz, directora del Departamento de Atención de Víctimas de la Procuraduría. Excelente conversación. Sí. Gracias. Ojalá vuelva. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a un contacto y volvemos con más.